Queridos hermanos, continuando con nuestra revisión de la misa, sus componentes y el significado, hemos revisado las partes de la misma y hemos revisado lo que la documentación de la liturgia papal y los segmentos de la misma y cómo está estipulado significan. Ha sido un proceso bonito en el cual hemos aprendido muchísimo. Sin embargo, ahora nos vamos a mover a otro nivel. Este nivel significa, vamos a escuchar los llamados de amor y conversión, en los cuales se nos hace referencia a la celebración de la Santa Misa y a la Eucaristía. Y vamos a ver desde el punto de vista del cielo lo que todos estos movimientos significan, y vamos a extender y a profundizar en la parte espiritual de la vivencia de la misa. Así que dispongámonos a escuchar estos llamados de amor. Esta catequesis es importantísima, siendo que la misa contiene y conlleva el más grande sacramento y el centro de nuestras vidas, en este mundo y en el que vendrá. Y es en la misa donde se realiza el gran milagro. Debemos nosotros aprender a vivir la misa en la dimensión que ella significa y en el valor que debemos darle. Por lo tanto, hoy, con mucho cuidado, vamos a escuchar estos llamados de amor a donde se nos han ido dando pautas de ciertos detalles importantes que la Madre Santísima más que nada nos ha solicitado. Así entonces, el 16 de julio del año 2014, recibimos un llamado de amor y conversión del corazón doloroso e inmaculado de María, donde ella se manifiesta como la bella flor del Carmelo en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen al instrumento. Y nos dice: mi espíritu se regocija. Hoy celebramos 50 años de mi llegada a mi bendito pueblo de Garabandal. El Eterno Padre, en su divina providencia, ha permitido que yo llegara a Garabandal para regresar a mi verdadera fe a todos mis hijos. Fe que se estaba esparciendo en muchos corazones. Mi presencia en Garabandal representaba mi intercesión en el Concilio Vaticano II. En este concilio hubo muchos cambios para el bien, pero se abrieron las puertas y entró el humo de Satanás. Yo vengo a la tierra nuevamente a reafirmarlos en la fe. Vuelvan a la santa tradición de la Iglesia. Oren, oren, oren mucho. El modernismo quiere hacer cambios que no se deben hacer. Mi Iglesia debe ser fiel a lo recibido por los santos padres. Pues bien, todos conocemos que en el Concilio Vaticano II se realizaron muchos cambios sobre el rito de la misa. Y aquí la Madre nos dice que ella vino precisamente buscando una intercesión y un remedio para lo que estaba ocurriendo en ese tiempo cuando se presentó en Garabandal. Y ahora nuevamente viene a hacer un llamado a la fe y un llamado de atención para que evitemos el modernismo dentro de la Iglesia y que se mantenga en ella la tradición fielmente a lo recibido por los santos padres. Así ella continúa y dice: hijos, reciban el cuerpo de mi hijo de rodillas. En los altares deben quemar incienso. Recen el responso de los fieles difuntos. Las santas misas tridentinas dan mucho alivio a las almas del purgatorio. Este pequeño párrafo contiene una cantidad de deseo inmenso. Primero, leímos nosotros en las indicaciones que nos da el Catequismo de la Iglesia, de que se puede recibir de pie al Señor y que el sacerdote
opta de acuerdo a la opción del fiel y no es imperativo la forma en que se recibe el Señor, sino decisión nuestra. Aquí la Madre nos pide que nosotros decidamos recibir a su Hijo de rodillas. No estamos siendo rebeldes contra ninguna indicación de la Iglesia, pero sí, al hacerlo, estamos haciendo la divina voluntad de Dios. También leímos que quemar incienso era optativo. Sin embargo, aquí la Madre expresa que deben quemar incienso en los altares, rezar el responso de los fieles difuntos y, en particular, nos deja saber que las santas misas tridentinas tienen una gracia especial muy importante que a las almas del purgatorio las alivia muchísimo. Es decir, que cuando nosotros atendamos misas tridentinas, estamos haciendo extra, extra intercesión y consolación sobre las almas del purgatorio. Bien, continúa así la madre. Hijos míos, conságrense siempre a mí, séllense con mi aceite bendito, revístanse con mi presencia. El mundo debe volver de nuevo a Dios y a la verdad. Oren, oren, oren para que la iglesia haga lo que debe hacer. Esto significa, hay que hacer corrección. Tenemos que seguir orando e intercediendo para que aquellos responsables de esas correcciones tengan la influencia del Espíritu Santo y el conocimiento de observar cuál es la verdad y qué es lo que deben de hacer. Queridos hijos, verán que los templos serán cerrados y mi hijo ya no estará en los agrarios. Solo con la oración, sacrificio y penitencia pueden mitigar los sufrimientos del tiempo de la tribulación. Vivan los mandamientos de la ley de Dios. Escuchen la voz de la iglesia y mi voz. He aquí que el reino de Cristo se acerca. San Miguel ruega por ustedes. Bien, en estos últimos párrafos, la Madre nos deja saber que la tribulación, el momento de la oscuridad y ese deseo insaciable de Satanás de destruir la Eucaristía, lo llevará a niveles bastante avanzados. Cerrarán los templos y nuestro Señor Jesucristo ya no estará en los agrarios. Por eso ella nos ha pedido que nosotros formemos estos centros espirituales, porque ahí es donde nosotros lo vamos a preservar. Ahí es donde estará la salvación del mundo. Esa es la importancia de estos centros espirituales, puesto que en otro llamado de amor la Madre nos ha dicho que la luna, el sol y la tierra se mantienen en su sitio debido a la Santa Eucaristía, a la celebración diaria que los sacerdotes ejecutan, trayendo a Jesús al mundo. Cuando esto no ocurra, todo se rompe y se termina. Nosotros vivimos por la Eucaristía, existimos por la Eucaristía en medio de este mundo lleno de pecado. Y la Eucaristía nos protege y nos salva de tanto mal que constantemente el enemigo planifica de cómo eliminarnos, cómo arrastrarnos con él al infierno. Entendamos entonces la vocación a la que hemos sido llamada todos nosotros, nuestras almas, a ser apóstoles de los últimos tiempos y darnos cuenta que no es tan pequeña cosa, que tenemos una gran responsabilidad, pero que no es tan difícil de hacerla, sino que tiene que estar en nuestro querer. El centro espiritual no tiene que ser inmenso, dice la Madre, no importa el tamaño. Lo importante es que contenga
todos los aspectos que ellos nos han solicitado. Luego nos da clave, nos da soluciones de cómo nosotros podemos perseverar en esto. Vivan los mandamientos de la ley de Dios. Esto es cumplir el primer mandamiento, que significa amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y manteniéndonos así, con ese mandamiento del amor que impuso nuestro Señor Jesucristo durante su vida aquí en la tierra, todos los demás se darán por consecuencia. Escuchen la voz de la iglesia. Debemos constantemente escucharla, de manera espiritual y no solamente física en el Internet. Y mi voz, porque sus llamados de amor, estos gritos de parto de la mujer vestida del sol, son la guía que nos va a llevar a través de esta tribulación. Y nos dice que el reino de Cristo se acerca y que tenemos la protección de San Miguel Arcángel. Estas seguridades de que en nuestro camino debemos continuar. Debemos estar firmes, fieles y seguros de que el cielo no se equivoca y que estamos con toda la protección que se nos ha ofrecido y tal vez la que ni siquiera se nos ha ofrecido aún, pero que el cielo la tiene preparada para nosotros. En un llamado de amor del 24 de noviembre del 2014, nuestra Madre Santísima nos dice: busquen el reino de Dios. Queridos hijos, vengo como María Rosa mística y derramo gracias sobre sus almas. No deseen, mis pequeños soldados, riquezas materiales. Busquen al reino de Dios y su justicia divina. El tiempo ya no es tiempo. El mundo está en tinieblas y oscuridad. Las almas se han alejado de Dios y a la Santa Misa se le da poca importancia. Por eso les invito a orar y reparar, que vivan el Evangelio de mi Hijo Jesús, vivan de oración, sacrificio y penitencia, reciban a mi Hijo Jesús en la Eucaristía, pidan y hagan la paz, pero si no hacen la paz, no habrá paz. Pero si piden la fuerza para hacer la paz, mi Hijo Jesús se las otorgará. Les pido nuevamente, vivan en entrega y sacrificio, cargando cada día sus cruces hasta el Calvario, para que muera el yo egoísta y resucite mi Hijo Jesús en cada uno de sus corazones. Bien, un llamado más de lo que está ocurriendo, de lo que nos debemos alejar. El mundo está en tinieblas y oscuridad. Y esta tiniebla y esta oscuridad es por el alejamiento de las almas de Dios y por la poca importancia que se le da a la Santa Misa. Porque en la Santa Misa es que está la estabilidad y la unidad entre el cielo y la tierra. Entonces, nosotros como apóstoles de los últimos tiempos debemos entender esto de aquí y aferrarnos a la Eucaristía y vivirla a diario con todo el corazón. Así también nos pide que nos olvidemos de las riquezas materiales y que nos concentremos en buscar al reino de Dios y su justicia divina, porque tenemos que pedir y hacer la paz. Y nos dice, si no hacen la paz, no habrá paz. Pero si piden la fuerza para hacer la paz, mi Hijo Jesús se las otorgará. ¿Cómo se hace la paz? Es una extensa catequesis, pero resumámosla en esto. La paz la tenemos que hacer en nuestros corazones para poderla reflejar. La paz la recibimos cada día, cada vez que nosotros estamos en la misa. El Espíritu Santo nos otorga ese don en nuestro corazón y tenemos que aprender a recibirlo y a mantenerlo
y a orar sobre esta gracia para que nosotros podamos ejecutarla y llevarla al resto del mundo. Eso es forma de obtener que haya paz en el mundo, entregándonos también como almas víctimas, como ofrenda luego en la Eucaristía, porque eso forma esa unidad dentro de la misa y del rito que hace que todo confluya y sea perfecto, porque el rito de la misa y todo lo que en ella está contenido es la sabiduría perfecta manifestada en el para el plan de redención. Así, nos pide que vivamos el Evangelio de su Hijo Jesús, es decir, escucharlo todos los días muy cuidadosamente cuando estamos en la misa y llevárnoslo a vivirlo cada vez que estamos saliendo de la misa y recibiendo siempre a su Hijo en la Eucaristía. El 2 de diciembre del 2014, nuestra Madre nos dice: yo soy la Dama Blanca de la Paz. Queridos hijos, yo soy la Dama Blanca de la Paz, les llamo a la conversión. La conversión, mis pequeños, es una lucha ardua, dura, difícil, pero no imposible. Porque conversión es dejar de ser ustedes mismos para que sea Jesucristo viviendo en ustedes, de tal manera que la divina voluntad de mi Hijo sea una con ustedes. Hijito, hoy te animo a predicar la gran obra de mi corazón corredentor. Vengo a ti para que juntos, con la oración, salvemos a la humanidad. Necesita ser redimida. Yo necesito apóstoles de estos últimos tiempos que predican y llevan la buena noticia de mi Hijo, el Señor. Es necesario que oren por Cuba. Necesita ser purificada para ser liberada. Oren por toda la iglesia. Quiero de ustedes sacrificio, oración y penitencia. Clamen junto a mí con el Santo Rosario. Participen de la Sagrada Eucaristía. Cuando están en la Santa Misa, están conmigo, junto a mí, su Santísima Madre, al pie de la cruz del amor y reconciliación de mi Hijo Jesús en el Gólgota. La Madre Santísima nos deja saber que ella está presente en cada misa que se celebra en el mundo cada día, porque en cada misa es nuevamente revivir el sacrificio de Jesús en la cruz. No lo vemos, pero ocurre. Jesús es clavado en la cruz, clavada la lanza y muere en la cruz en cada misa. Y su madre está ahí al pie de la cruz acompañándolo. Y en este llamado de amor nos deja saber que ella está allí y nos pide que nos pongamos junto con ella ahí al pie del altar, al pie de la cruz del amor y de reconciliación de su Hijo Jesús en el Gólgota. Sea que cada vez que el sacerdote levanta la hostia y el cáliz y realiza la consagración, en ese momento sangre y agua brotan de su corazón, que es el momento en que la lanza perfora su corazón. Y en ese momento nosotros tenemos que concentrarnos en vivirlo, en ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, y vivir con nuestra Madre Santísima ese dolor de ver ese sacrificio, porque la misa contiene ese sacrificio siempre, nunca deja de estar. Y la mayor parte de las veces estamos pensando en mil cosas, menos en observar
qué es lo que está ocurriendo en ese momento y de acompañar a nuestra madre en ese sacrificio. El 1 de julio del año 2015, el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús nos dice: todo es misericordia y gracia. Describe el instrumento. Me encontraba en la Santa Misa. Después de la lectura del Santo Evangelio, el sacerdote celebrante dijo: por las palabras de este Santo Evangelio serán borrados nuestros pecados. Entonces escuché a Jesús que me dijo: querido hijo, todo es misericordia. Toda palabra y gesto en el sagrado sacrificio de la misa es misericordia para ti y para el mundo entero. Aprovechen bien las gracias que les sean dadas. Más tarde, mientras oraba, Jesús volvió a hablar y dijo: mi más grande anhelo, mi querido hijo, una de mis más grandes súplicas al Padre, antes de mi pasión redentora, fue clamar por la unidad. Unidad que en este tiempo urge para el triunfo del corazón doloroso e inmaculado de María, mi amada Madre. Yo, como el pastor que une a su rebaño, antes de llevárselo a verdes prados, les digo: sean uno. La iglesia debe ser una. Los profetas, mis sacerdotes y todo el pueblo debe ser un solo corazón. Clama por esa unidad. Clama por la llegada del Espíritu Santo que unirá a todas las almas en nuestros sagrados corazones unidos, como estábamos unidos en la casa bendita de Nazaret, y en el reino de Dios se manifiesta en esa unidad, en el amor. Sé siempre uno, mi siervo. Qué hermosísimo este llamado de amor de nuestro Señor. Y aquí, en sus propias palabras, nos dice que cada palabra, cada gesto, cada gota de silencio, cada genuflexión, cada mirada, cada canto y alabanza, todo en el sacrificio de la misa es misericordia para nosotros y para el mundo entero. Y si no las recibimos, se caen al vacío. Nadie las recibe, ni siquiera un mínimo chance de que las recibamos y podamos compartirlas con los demás. Urge el triunfo de nuestra madre, pero el triunfo de nuestra madre depende de nuestra unidad. Ese es su triunfo, el que nosotros sintamos un solo corazón, unido, amando a Dios. No importa de qué raza somos, no importa de qué país somos, no importa de la posición que tengamos en este mundo, no importa en realidad ninguna diferencia, ni en la religión que estás, ni lo que estás profesando y lo que crees en este momento. Importa que nos unamos en una sola cosa, que es entender claramente que somos hijos de un solo Dios y su creación, y que por el pecado nos hemos dividido y fragmentado en esta manera. Y por esa razón estamos viviendo como estamos viviendo. El triunfo de nuestra Madre es esa unidad. No dejemos nosotros de abogar por ese triunfo en oración y en alcanzar a todos los que están separados, a todos los que no entienden lo que es la unidad, dejando la semilla en ellos, para que puedan entonces, en su momento dado, el Espíritu Santo actuando sobre ellos, traerlos a que seamos uno. Así es que el Señor nos dice, como el pastor que une, perdón, como el pastor que une a su rebaño,
antes de llevárselo a Dios Padre, a Verdes Prados, que es el reino eucarístico, nos dice que la iglesia debe ser una, profetas, sacerdotes y todo el pueblo en un solo corazón. Y nos pide que clamemos por esa unidad al Espíritu Santo para que Él se derrame sobre todos los corazones y nos funda en un solo corazón, como en la casa bendita de Nazaret. El 2 de julio del año 2015 tenemos el llamado de amor y conversión del corazón doloroso e inmaculado de María, donde nos dice, la oración es un don. La oración es un don entregado por Dios Espíritu Santo. La oración también es una gracia y deben pedir constantemente la gracia y deben pedir aprender a orar. Orar no solo es pedir, orar es comunicarse con Dios, estar con Dios, esconderse en Dios. Orar es tener un encuentro íntimo con el corazón del Padre. Por eso yo les invito a orar, porque solo orando sabrán lo que Jesús les pide y orando hacen la voluntad de Dios. Qué hermoso secreto la Madre nos revela aquí. Por eso, queridos hijos, comprendan que orar es muy importante para su crecimiento espiritual, porque así como alimentan el cuerpo, tienen que alimentar el alma. La mayor y la más grande oración de alabanza y acción de gracias se da en la Santa Misa. Deben prepararse con momentos de oración, pidiéndole al Espíritu Santo que les ayude a vivirla como la primera y la última. Queridos hijos, oren, 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 porque muchas almas necesitan oración. El mundo necesita oración. La iglesia de mi hijo necesita oración. Oren también, queridos hijos, para que puedan comprender las gracias que el Señor les da. Volvamos a leer este párrafo. La mayor parte y la más grande oración de alabanza y acción de gracias se da en la Santa Misa. Deben prepararse con momentos de oración, pidiéndole al Espíritu Santo que les ayude a vivirla como la primera y la última. El 1 de mayo del 2016, el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús nos dijo, niño, lo que importa es el amor. Permite a tu pequeño corazón ser llenado y limpiado por mi amor eucarístico. Hijito, cada palabra que sale de mi sagrado corazón es como una gota de agua refrescante para mis escogidos y discípulos, que en estos tiempos viven su desierto. Hijo, mi sagrado corazón sangra y sufre por el mundo de hoy. Todo es poder, egoísmo e idolatría. Se han olvidado de mí hasta en mi propia casa, mi iglesia. Ahora, muchos de los que me sirven, todo lo hacen monótono por tradición y ocupación. La profundidad del misterio eucarístico, que es una nueva encarnación en el pan y en el vino, ya es ignorado y es olvidado. Al usar la imagen de la encarnación, te quiero decir, amado, que ese milagro de la transustanciación se da por medio del fiat de mi madre, dicho por cada corazón de mis sacerdotes. Es un fiat sacerdotal. Pequeño, qué grande es mi santo sacrificio actualizado hoy en cada altar, pero qué poco amor hacia él. No se ama mi Santa Eucaristía. Hijo, muchos hablan del rito y de las formas de celebrar. Hijo,
El rito es importante, claro que sí, pero es importante en su amor. El amor, mi amor hace importante la liturgia. Mi sacrificio eucarístico, mi santa misa es lo que más debe amarse y cuidarse. Velen mis sacerdotes por mis derechos y no busquen complacer a la criatura, sino al Creador, Redentor y Paráclito, Dios Trino y Uno que os ama tanto. En mi casa han querido esconderme, ocultándome, apartando los sagrarios del sagrado altar. Ay, hijos, les digo, velen por el Maestro y vivan sus enseñanzas. Agradézcame a mí y no al mundo. Vivan la Eucaristía con amor. Oren el rosario de mi mamá celestial por amor. Los amo y los bendigo. ¿Ven? Entonces, ¿qué entendemos aquí? Que en el momento de la consagración no solamente está Jesús en su pasión y crucificado, sino también está la encarnación, porque primero ocurrió la encarnación. Entonces, el milagro de la transustanciación se da por medio del fiat de la mamá. Ella y al pie de la cruz, dice fiat. Y entonces, como corredentora, participa de esta parte importantísima de la misa. Y el fiat de la madre está dicho por cada corazón del sacerdote. Es un fiat sacerdotal. Así de esplendoroso es lo que está ocurriendo, pero no lo vemos. Pero así ocurre. En el misterio eucarístico hay una nueva encarnación en el pan y en el vino cada vez que el sacerdote consagra. Y esto, nos dice el Señor, es ignorado y es olvidado, porque todos lo hacen sirviéndome de manera monótona, sin pensar en lo que están haciendo y sin menos sintiendo lo que estamos haciendo. El 15 de junio del 2016, llamado de amor y conversión del corazón doloroso e inmaculado de María, nos dice nuestra Madre, la Sagrada Eucaristía, el don más grande del Sagrado Corazón de Jesús. Qué grande es el Sagrado Corazón de Jesús. Cuántos dones, gracias y misericordia conocemos que Él derrama sobre el mundo entero y ha derramado desde el momento mismo en que su corazón se formó y existe. Pero aquí entendemos que la Sagrada Eucaristía es el don más grande que este Sagrado Corazón le entrega a la humanidad. Y esto es un concepto radical. Manuelito, pequeño de mi corazón inmaculado, escribe, el don de la Sagrada Eucaristía es el tesoro más grande que tiene la única y verdadera iglesia de mi Hijo, iglesia de sacerdotes y profetas, iglesia que guarda en cada tabernáculo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de mi amado Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, formado y concebido en mi santo vientre, el primer y verdadero tabernáculo de adoración. Yo, vuestra Madre Celestial, como el arca de la alianza, que llevo en mí al único y verdadero maná del cielo, os llamo a adorar, reparar y consolar a mi Jesús, hecho sacramento en cada sacrificio de la misa. Mi pequeño, mi Hijo os ha dado el sacramento más grande de amor, la Eucaristía, para no dejaros solos, para que tengan su corazón verdaderamente eucarístico, para adorarlo, para alimentarse de Él, para llenarse de Él, para vivir de Él
y con Él. La Santa Eucaristía es el mayor regalo del corazón de Jesús para que unan sus corazones a su sagrado corazón. La Santa Eucaristía alimenta vuestros cuerpos, elevándolos a la dignidad de templos del Espíritu Santo y santificando sus almas. La Santa Eucaristía es el sacramento que hace que aún hoy haya tiempos de misericordia. La Santa Eucaristía es Jesús en persona, quien se ofrece por amor a vosotros. Hijitos, la Santa Eucaristía es el amor de Dios que abraza y toca, como lo hizo en el pasado, vuestra miseria y pobreza. ¿Cuánto los ama Jesús? Verdadera comida que ha querido hacerse pan para alimentaros de su amor crucificado, para transmitiros en cada santa comunión la vida de la Santísima Trinidad y para que exclamen con el corazón unido a su corazón eucarístico: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Así decimos en el Padre Nuestro, luego que recibimos la Eucaristía. Pero tenemos que hacerlo verdadero y entendiendo el significado de lo que esto quiere decir, esta palabra, que la hizo el Señor pensando ya en su Eucaristía, lo que iba a hacerse repetido cada vez y cada vez en cada misa. Así es como Él nos hace uno en la Santísima Trinidad a través de ese Padre nuestro, que debemos rezarlo con todo el corazón, sabiendo lo que cada palabra significa. Hijito, la Santa Comunión es la unión perfecta y amorosa de Jesús con las almas. ¿Cómo arde Jesús de amor queriendo que todas las almas se arrepientan, se conviertan y se unan a Él a través de la Sagrada Eucaristía? Oh hijito, ora para que su reinado eucarístico se apresure y el triunfo de mi corazón inmaculado sea la puerta santa que transmita su reino de amor a mis hijos. Como Madre de la Eucaristía y de los sacerdotes, te doy mi bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El 8 de julio del año 2016, el Sagrado Corazón de Jesús nos dice: mis queridas almas, mi preciosa sangre derramada por ustedes en la cruz del Calvario es prenda de vuestra salvación eterna. Mi preciosa sangre y mi sacratísimo cuerpo se ofrecieron como una ofrenda al Padre para alcanzar vuestra salvación, redención y misericordia. Mi preciosa sangre es aún hoy derramada en el santo sacrificio de la misa, pero muy pocos hacen reparación por las gracias que se conceden a toda la humanidad y son desperdiciadas. Pequeños míos, oren conmigo en Getsemaní. Oren conmigo, pequeños. No se cansen de orar. No desoigan la súplica de mi Madre dolorosa. El mundo ya se enfrentará a las horas terribles y aún los corazones no están preparados. ¿Cuántos sobrevivirán? ¿Cuántos serán fieles? ¿Cuántos se acobardarán y me negarán? Pequeños, oren más para que sean fuertes. Acompáñenme en mi Getsemaní. Mi Getsemaní no solo son las noches de los jueves, sino que ahora es todo el tiempo que quedo en agonía en el Getsemaní de mi iglesia. La iglesia está en su pleno jueves santo, donde será traicionada y entregada a los hombres malvados. ¿Cuántos velarán conmigo una hora? Estoy sudando sangre y mi corazón explota de tristeza
porque los hombres se olvidan de su Dios, de quien los ama, de quien los rescata. Pequeños, escucharán mis palabras, las obedecerán. Yo estoy con ustedes y os quiero también a mi lado, aquí en Getsemaní. Pronto mi preciosa sangre triunfará. Les amo y les bendigo. El 17 de noviembre del 2015, el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús nos dice: disciernan las señales de estos tiempos. Querido Hijo de mi amado corazón, recibe mi amor en tu pequeño corazón, amor santo y divino que fluyen de mis rayos misericordiosos, que son el signo vivo de mi amor y entrega por todo el género humano. Corazón que sangra desde la cruz porque les amo. Corazón que sufre la tibieza, la inconstancia, la frialdad, la indiferencia de mis almas redimidas. Este rechazo a mi sagrado corazón ha hecho que los hombres encuentren, aunque no encuentren realmente nada, semidioses, el materialismo, la comodidad, el egoísmo que ha destruido al mundo, a muchos de mis escogidos. Toda esa cadena de pecados y de vicios espirituales han llevado al corazón humano a la desolación. Mis templos vacíos. Pocos acuden a la Santa Misa con la debida devoción. Pocos desean escuchar a mis profetas y a los sacerdotes, rechazando mi amor. La apostasía es ahora el segundo ciclo de pecado que ha empezado a desencadenarse. Muchos confunden, se dejan confundir. Muy pocos aceptan y reconocen la voz de mi Santo Espíritu. Hijo, ahora el mundo no reconoce las señales. No las reconoce porque no las conoce. Han dejado mis palabras y las de mi amantísima Madre de lado, ignorando mis llamados de amor a la conversión. Ahora, Manuel, Elías de mi sagrado corazón, discierne tú. Y cuando dice esto, cada uno de nosotros estamos siendo llamados a hacerlo. Discierne tú y todas las almas que con buena voluntad quieran seguirme estas señales. La apostasía en su apogeo, la desolación llegando a ser universal. Unos hombres quieren poner en duda mi mensaje. ¿Hasta cuándo creerán mis palabras? Creen lo que pueden ver y sentir. A mí no me pueden ver y sentir porque han alejado al espíritu de sus corazones. Estás, hijito, en las señales proféticas e introductorias de los últimos tiempos. Mi palabra nunca pasará. Vive de mi sagrado corazón que te ama. Bien, creo que el tiempo se nos ha agotado y sí tenemos muchísimos más llamados que yo pienso que son muy importantes que nosotros los, los leamos. Les compartiré la recopilación entera para que ustedes puedan en su momento irlas revisando. Son tan hermosísimas porque vistas como la palabra en la Sagrada Escritura, los llamados de amor tienen esa misma vida prismática. En el momento de lo que vivimos, nos dicen y nos hablan de manera diferente. Y estos mensajes que tal vez todos los hemos leído, al pensar en la Santa Eucaristía y en la misa, tienen un reflejo diferente y nos hablan en el corazón de una manera también diferente. Vamos a terminar leyendo un llamado de amor de nuestra Madre del 15 de junio del 2016. A ver si no me confundo. Mm, 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 mm. No.
Creo que perdí este último llamado que deseaba leerles y compartirles, pero está bien. Em, Leeremos este del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. Queridos apóstoles de mi Sagrado Corazón, los veo con misericordia y mi corazón les estrecha mi pecho para que se llenen de la fuente de mi divina misericordia. Pequeños apóstoles míos, quiero recordar la palabra de mi mamá celestial en Fátima, cuando anunció que vendrían modas que ofenderían aún más a mi padre. Mi madre se refería a todas las corrientes del mundo, y estas nuevas corrientes que se han infiltrado en la humanidad han destruido la dignidad del hombre y han dañado a mi casa y han estremecido a muchos de los que habitaban en mi casa. Pequeños, me refiero a la apostasía generalizada. Ahora, para muchos de mis seguidores, todo se arregla con la razón y la ciencia, y la fe ya no tiene importancia para muchos. Las nuevas corrientes que han entrado para deteriorar el santo sacrificio de la misa y de los sacramentos, las nuevas modas diabólicas que ofenden a mi corazón, el aborto, el homosexualismo, el divorcio, la inmoralidad en todo género. Les pido, pequeños apóstoles, ustedes reparen que las familias de los últimos tiempos, consagradas a nuestros dos corazones, reparen los pecados de las familias con la paz, la oración, el respeto y la caridad. Que las almas consagradas a nuestros dos corazones en estos últimos tiempos reparen la apostasía, la impiedad y la irreverencia, siendo almas santas y fervorosas. Que la juventud que se consagra a nuestros dos corazones reparen con su vida virtuosa y de oración los pecados del resto de los jóvenes. Que los niños consagrados a nuestros dos corazones ofrezcan el pequeño sacrificio de orar y de asistir también a mis cenáculos apostólicos de oración. Que los niños vean a mi Francisco, a mi pequeña Jacinta y a mi amada Lucía como un ejemplo de niñez santa y virtuosa. Que todas las almas de mi ejército fiel en sus estados de vida reparen los pecados de la humanidad y así vivirán mejor y serán mejores hijos de la gran promesa de mi mamita en Fátima. Al final, su corazón triunfará. Recuerden el mensaje de Fátima, queridos hermanos. Recuerden el pedido que el Señor nos da de que el sagrario es la roca de la iglesia, porque en él se guarda la vida y la fuerza del cuerpo místico, que es la Sagrada Eucaristía. Y en cada Eucaristía, nuestro Señor nos pide adoración y reparación, puesto que muchas almas han perdido el conocimiento y el valor de la Santa Misa y del Santo Sacrificio. En estos últimos tiempos se da muy poca importancia y el corazón eucarístico de Jesús sufre porque en cada altar se entrega como lo hiciera en el Calvario. Se entrega para que el Padre aún tenga misericordia. Pero nosotros, los que debemos tener misericordia y piedad, somos nosotros con Dios, puesto que Él ya la regó toda, infinita y radicalmente sobre toda la humanidad. Pero alguna parte de la humanidad deberá compadecerse de tanto amor y tanto dolor rechazado. A eso nos llama nuestro amado Jesús. Si nosotros rechazamos aún más el amor de Dios, el pecado y el egoísmo seguirá avanzando y destruirá todas nuestras vidas, todas nuestras familias. Es el amor a Dios, la llave de la bendición y la salvación. Hagamos vida ese primer mandamiento, amarse unos a otros y amar a nuestro Dios. Con esto terminamos esta revisión de los llamados. Hoy hemos entendido un poco más el significado de la misa y de la Santa Eucaristía. Cuando vayamos a misa, haremos un esfuerzo más en mirar alrededor nuestro y mirar a Jesús, a María y todo el cielo allí con nosotros, haciendo esta tarea
diaria y repetitiva, múltiple en todo el mundo, eterna, hermosa. Es que el cerebro y el alma nuestra no da para entender con tanto amor. Queridos hermanos, si alguna pregunta hay, pues aquí estoy. Hermanita, sí, tengo una duda. Sí, he asistido una sola vez, asistí a una misa tridentina. Pues a mí me pareció muy hermosa, pero no hace mucho que yo supe que eh, esta misa no oficiaba, o sea, estaba excomulgada por el Vaticano porque seguía la tradición antigua. No, hermano, Entonces, ¿qué validez tiene? Sí, y casualmente perdona que te la capilla se llama Capilla de los Sagrados Corazones Unidos. Ya, eso es un Ujú. concepto muy equivocado. El Papa Francisco no ha excomulgado las misas tridentinas. Sí, dice ahí que, espérate, Leo, si me encuentro aquí, Hay que ver que bien, dice, pues, porque estamos sí, hablando de una prensa negra que se encarga de desvirtuar todo lo que el Papa Francisco que dice. ellos, sí, dicen, no, ellos dicen que no siguen la, el rito católico, pero Mm, pues a mí me pareció que todo era, No. porque la explicación del Evangelio, todas las oraciones, se hace el rosario antes de empezar la misa, todo en latín. em, Allá no se entra en pantalón, tienen que entrar en falda y con velo Ujú. las mujeres. em, y para recibir la comunión es igual, todos la reciben de rodillas. Ya, así es, hermano. Entonces, entonces yo dije, pero entonces, ¿por qué están excomulgados? Porque eso es lo que entendí yo que, que desde el 65 dice que la curia romana debería adaptarse a las costumbres y idiomas de la comunidad, No, independientemente de que el latín siga siendo. Entonces, pues yo no sé si qué tan cierto sea, pero pues, eso es una misinterpretación nuevamente de lo que el Papa Francisco ha dicho. ujú, Esas tridentinas no están eliminadas porque no es excomulgadas. No es una razón, la misa no puede excomulgarse, ¿no? Somos nosotros los laicos, sacerdotes, los que podemos ser excomulgados. ¿Ya? ok, Sí. Entonces, tampoco él le ha dicho que no se celebre. Lo que él ha dicho en su documento Restrictum ex Audentia, que lo publicó el 21 de febrero, ¿ok? En donde él confirma dos importantes decisiones sobre la celebración de la misa tradicional en latín, también conocida como tridentina. Y en este documento se pide, ¿ya? Que, l- porque produce división, entonces los sacerdotes tienen que tener moderación en cómo la proyectan, porque la división se produce en que muchos hermanos que acostumbran a atender la misa tridentina, sienten en su corazón que los otros segregan a los otros. Y entonces eso es el punto sobre el cual el Papa Francisco ha trabajado allí, ¿ya? Y ujú, entonces, como ha habido como una batalla de que esta es la misa como debe ser y la otra hay que descontinuarla, ¿verdad? Pero no es así, porque Jesús está en ambas. No importa que no se hagan las cosas como el Señor desea en su voluntad, pero Él igual viene, porque su compromiso con el sacerdote y la humanidad, Él lo cumple, ¿verdad? Pero los tridentinos o los pronos a la misa tridentina, especialmente entre los sacerdotes, tenían una promulgación de rechazo hacia la otra, hacia el formato de la misa oficial que apareció después del Concilio Vaticano II, que como dice la madre, el enemigo se metió e hizo cosas allí, como remover muchas cosas, ¿no? Que ya sabemos cuáles son.
Pero lo que el Papa dijo es que quienes iban a oficiar misas tridentinas, ¿ok? Tienen que aplicar por una licencia que se va a conceder a los sacerdotes ordenados que van a hacer estas misas. Es decir, tiene que haber una revisión, un entrenamiento del formato de la iglesia, ¿me entiende? De la misa, etcétera. Y esos grupos, esas diócesis o parroquias, el sacerdote tiene que obtener permiso para poderla realizar, hermanita. Y eso se ha desvirtuado. A decir Mm, que el Papa está en contra de la misa tridentina y de que la ha eliminado del mundo. Eso no es cierto. Entonces, por eso, ujú, estar bien claros en lo que se dice y revisarlo porque siempre están atacando al Papa Francisco en todo. Si él dice ujú, que hay una persona homosexual que nos ha ofendido, tenemos que perdonarlo. Claro que tenemos que perdonarlo. Eso no quiere decir que el Papa Francisco diga que ya los homosexuales pueden casarse. Son unas cosas ujú. que tienen bajo la iglesia, ¿no? Ok. ¿Me entienden? Ujú. Sí, entonces la Sí, tergiversación sí, sí. de lo que se dice es lo que va mal. Entonces, para ser obedientes al Santo Papa, tenemos que asegurarnos que la misa tridentina que se da en X sitio, el Papa, el sacerdote ha aplicado para la licencia y lo está haciendo en obediencia a como el Papa pidió. Ah, ok, ok, Porque él Marta, pidió gracias. que saquen una licencia, tal vez nosotros no sepamos toda la extensión de lo que significa. Pero nosotros recientemente hemos tenido un doloroso situación con ustedes mismos allí en Colombia que hace y permite que entonces muchos por ahí están haciendo misas tridentinas y no son ni siquiera sacerdotes. Ajá, ¿Ya? sí, Eso es lo que está protegiendo el Papa Francisco y ok. no tienen nada de malo en hacerlo, pero sí se restringe la celebración de la misa tridentina y los obispos locales tienen que darle licencia a parroquias y templos a donde se realice, nada más. Eso no afecta en nada, solamente tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Ah, ok, hermanita, gracias, sí, señora. Sí. Y lo puedes revisar esto en Así Prensa, ahí está muy bien explicado. Y Perfecto, gracias. me alegra mucho tu pregunta, pero llamado de amor, la madre lo dice. Lo dice. No dice, mi hijo prefiere la misa tridentina. Escúchense. La misa tridentina es altamente apreciada y trae mucho consuelo a las almas del purgatorio. Es decir, el cielo acepta todos estos formatos de misa. Pero en Ujú, particular, esta misa conlleva una penetración más grande para el alivio de las almas del purgatorio, por la forma en que se hace, ¿no? Y porque hay un momento muy especial en que se hace oración ujú, a las almas del purgatorio. ¿Ya? Qué interesante. ujú. Sí, sí, es que es muy linda. Pues a mí me pareció hermosa, pero después fue que supe que no estaba de acuerdo con no iba con las cuestiones católicas, entonces pues no fui, aunque no me queda cerca, pero dije, me pareció linda porque el respeto, el silencio, la sobriedad con que se realiza, pues a mí me parece ¿No? formidable y muy linda, la verdad. De disfrutarla, simplemente revisa que ellos tienen la licencia y el obispo les ha dado el permiso. El permiso, ok, Ah, perfecto. y disfrute su misa tridentina. Ya está en el curso. Habla. Buenos días. Es que acá en Colombia hay muchas misas tridentinas, pero son otros credos, son personajes sacerdotes que no son católicos, apostólicos y romanos. Así es. Entonces yo también fui alguna vez a estas misas tridentinas y ellos no se unen a las lecturas universales de la Iglesia Católica, sino Ujú, que toman otros textos, otros evangelios. Entonces, hay muchas iglesias donde celebran las tridentinas, pero no son católicas. ya. Entonces no es. Excelente punto, porque es precisamente eso lo que está haciendo el Papa Francisco, defender la Iglesia Católica Apostólica y Romana, porque si no, entonces todos vienen a hacer misas tridentinas
y qué significa esto? Eso es desorden. Lo que él ha controlado es el desorden, poniéndolas que los obispos las regulen y digan, sí, tú eres un sacerdote y te doy permiso para que la hagas. ¿Ya? Entonces, nosotros como católicos seguidores fieles, entender esto y decir, ay, ay, esta no es, y yo estoy fallando en ir a una misa que no es católica, apostólica y romana. Entonces, esta sí es y allá me voy. ¿Ok? Ya. Es para nosotros Perfecto. un beneficio, no es en contra de la iglesia. Pero es como lo ponen en el internet y así son todas las cosas y los ataques contra el pobre Papa Francisco. Si nosotros nos las ponemos a analizar, nos damos cuenta que nada más es una tergiversación de palabras y conceptos. Terrible en su mayoría. No digo que él es perfecto, pero sí, aquí él tiene razón para mi concepto. Claro, claro que sí, hermanita. Gracias por la aclaración. Ya. Bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Que aquí Yo, hay hermanita, mucho que preguntar, mucho. una pregunta. Sí. Llegó un sacerdote nuevo a la parroquia y yo me hinco, pues, para recibir a nuestro Señor, Mm, pero él se queda con la hostia como si estuviera yo parada. Y ya. no había notado, pero luego se me queda viendo como diciendo, no te la voy a dar, pero Ujú. la da, sí me la da hincada, pero luego dije, Señor, yo creo lo estoy incomodando, ¿qué hago? Si hablo con él o la recibo parada. Y pues ya no supe. Dije, bueno, y pregunto, ahorita que escuché el llamado, pues que la Virgen dice que hincada. Entonces sigo hasta que él me diga, no te la voy a dar hincada. Bueno, dos alternativas yo te diría. Yo pasé dos ocasiones una dolorosa experiencia al hincarme, al recibir al Señor, porque el sacerdote me dejó ahí hincada y empezó a hablarle a toda la asamblea diciéndole, mírenla, párese, párese, me decía. No le voy a dar la comunión ahí arrodillada. Y yo no entendía que era conmigo que hablaba y yo seguía ahí arrodillada esperando. Y luego él dijo, miren, ella se cree mejor que nosotros. Ay, qué dolor me dio cuando entendí eso y me empezó a dar durísimo un azote. Bueno, finalmente me la dio. Y yo me fui a llorar a mi sitio. Y bueno, dije, nunca más vuelvo a a esta parroquia a recibir misa. Bueno, pasó el tiempo. Y pues en este dolor mío fui a confesar con otro sacerdote que yo conocía al respecto, precisamente con esta duda que tú tenías. Y el sacerdote me expresó así, Cintia, nosotros los sacerdotes estamos obligados a dar la comunión. Por eso Él te la da. Nosotros, y lo acabamos de leer ayer, donde dice que es opción del laico cómo la quiere recibir, si en la mano, parado, arrodillado, en la boca, sí o no. ¿Ya? Enteramente es decisión del laico y él tiene que ceder a hacerlo. Claro que viene el orgullo y la soberbia interviene en esto. Yo recomendaría hablar con él, hablar de una manera buena y decir, explicarle esto, padre, yo le estoy causando conflicto, yo siento que tal vez a usted le está molestando esto, pero yo desde niña estoy acostumbrada a hacerlo, así me enseñaron mis padres, mis abuelos, como quiera que tú quieras expresárselo, ¿no? O así llegué a entenderlo después de haber leído que el canon de la iglesia dice que yo puedo hacerlo. Pero si usted me dice que, o sea, igual te la está dando, así que yo creo que debes de perseverar en seguir arrodillándote porque lo está haciendo. Él sabe cuál es su deber. Lo que te está demostrando es no me gusta lo que haces. Pero ya allí eso no significa nada.
hay que hacer reparación, hay que rezar por él. Y si te atreves, conversar con él al respecto de una manera amigable es lo que yo te recomendaría. Porque yo no, yo, ¿qué fue? Hice y escribí una carta al obispo de él, ¿ya? Carta que nunca me contestaron, pero observé que lo removieron de la parroquia. Y eso me dolió mucho, porque no esa era mi intención. Este, bueno, son cosas por las cuales tenemos que reparar. Yo hubiera, ahora si me hubiera pasado más serena, más crecida en el amor al prójimo y a los sacerdotes, debía haber ido a conversar con él y haberle abierto mi corazón, más nada, y tal vez lo hubiera podido haber evangelizado, pero creo que cometí un error y te lo comunico para que tú lo sepas, de que a veces hacemos cosas que lo creemos nada más que el obispo lo reprenda por lo que me hizo, pero em, yo debía haber hablado con él de hermano a hermano y haber solucionado de esa manera. Primero debía haber hablado con él mismo, luego buscar si él no entendía, ¿no? Tenía alternativas menos agresivas y nunca pensé que el obispo iría a removerlo. Esa es la verdad. Pero te cuento esto para que sepas. Gracias. Sí. Casualmente, Buenos, hermanita, a mí perdón. también me sucedió lo mismo en una ocasión y el sacerdote apenas, como dice, frunció el ceño, levantó la ceja y con el dedo me dice, levántese, ¿sí? No, ni siquiera lo pronunció, pero sí, con el dedo me hizo, parece, parece. Y yo pues me sentí horrible porque siempre lo he recibido igual, de rodillas, pero Dios santo, eso me dolió como si me hubiera, yo no sabía qué hacer, la verdad, no supe qué hacer, pues yo me paré, después sí lo recibí, pero él se quedó mirándome y me miró como mal. Y yo dije, Dios mío, perdónalo, Señor, pero sí, verdad, es bueno hacerlos saber y creer en conciencia que uno tiene que hablar con ellos muy cordialmente para hacerles ver eso, porque si lo dice en el canon católico, pues hay que hacerles ver que pues no es lo que ellos impongan tampoco, porque pues no es así, no es de imposición, es de aceptar y recibirlo así, así como ellos nos impusieron que tenemos que recibirlo en las manos, que yo no lo recibí en las manos, eh, no, no me parece y creo que la mejor opción es hablar con ellos, ¿verdad? Realmente. Sí, hermanito, yo creo que sí. Así les manifestamos nuestro amor, nuestro respeto y de esa manera creo que ganamos más y tenemos paz en nuestro corazón. Por lo menos hicimos el intento. Hermanita, buenos días. Buenos días. Yo quería compartir así de rápido porque creo que le gané la palabra a alguien, perdón. A mí me sucedió algo igual. Llegó un nuevo sacerdote. Yo me hinqué y me dio la comunión, pero al terminar la misa, él dijo, les voy a pedir de favor, no quiero que se hinquen para recibir la comunión, no quiero, o sea, empezó a dar sus especificaciones. Yo no dije nada, pero Dios me lo puso en el camino después. Me tocó tener lo de cerca y poder conversar con él. Yo le dije que yo así recibía la comunión porque los motivos, mis motivos. Y él me dijo, entonces si usted va a hacerle así, usted se va a quedar hasta el último, así me dijo. Ujú. Y yo le voy a dar la comunión en cada. Le dije, ok, y así le hago desde entonces. ¿Viste? Yo me espero hasta el último y él me da a mí la comunión en cada. Muy Esa bien. es mi experiencia. ¿Alguien más iba a comentar? Yo, hermanita, Sí. eh, aquí sucede mucho en las iglesias. Particularmente yo asistía cuando llegué aquí, por cuestión de que vivía cerca de esa iglesia, precisamente una iglesia que se llama de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. El Padre es maravilloso, más realmente quienes dan la hostia allí son los servidores.
muchísimas veces el padre no da la hostia, a veces se une a los servidores. Yo de verdad me siento muy extraña de recibir la hostia de los servidores, o sea, yo quiero que siempre sea el padre. Y también sucede de que él no quiere, pues, o sea, por su actitud, no quiere que la gente se arrodille, sino que sea parado. Yo no sé si será por lo del COVID, quedó algo así en el ambiente, en algunos ambientes de iglesia, de que la hostia debe ser dada en la mano para ellos no contaminarse los dedos y entonces transmitirle esa enfermedad a otra persona, no sé, quedó como algo allí. Yo no me siento bien realmente cuando comulgo allí por esa razón. Entonces, bueno, ahora yo tuve que mudarme y descubrí una iglesia donde siento que el Padre es un santo. Es muy lindo, pues él le da, él da la hostia todos los días, tiene servidores, sí, pero él también da la hostia, entonces es optativo de uno con quién va a recibirlo, ¿no? Yo lo recibo de él y le recibo arrodillada y él mete la hostia en mi boca. Eso me encanta. Pero me pasa con la otra iglesia de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María, que esa es la actitud del Padre y la costumbre de que, bueno, más son los servidores que dan la hostia. Bien, la Madre Santísima nos ha explicado que está Jesús en la hostia y no debemos despreciar porque el sacerdote dispuso de tal manera, sino más bien con intenso eh, reparación inmediata por todas las violaciones que se hacen dentro de la misa y aceptarlo a Él y recibirlo en nombre de ese rechazo, porque el sacerdote está haciendo el rechazo. Los ministros están ignorantes de lo que están haciendo y están ofendiéndolo, pero nosotros por eso reparamos. Extra rosario, extra oración, extra adoración en reparación por todo lo que ocurrió. Pero Hermanita no Cintia, dejemos de recibirlo, sí. Ujú, hermanita Cintia, yo quiero invitarle en la parroquia donde está. Yo tengo un sobrino sacerdote, muy ujú. mariano, y él pone reclinatorio a todo lo largo de según las filas que hay. Amén. Entonces, donde esta parroquia está, él tiene 6 reclinatorios y les da a entrar a la mesa. Les da, que se hincen y les da. Y eso hace en todas las parroquias donde él va. Pero cuando él cambia, el otro quita. El Sí, otro quita y siguen parados. Cuando se le reclama, se pone, ponga otra vez, pero al otro día ya le retira. Entonces, son es parte de en la... contradicciones, pero él sigue las normas. Y aquí dice, incluso, si quieres ser ministro de la Eucaristía, o sea, él les da formación. Y Ujú, cuando ser ministros de la palabra, nos obliga a ponernos vestidos y en la iglesia de él tiene que ir todo con vestidos. claro, Entonces, es un y con cambio, es cargas. un cambio. Cuando van descortadas, él baja un manto y les pone encima porque dice que así no deben y que cuando van a una iglesia deben ponerles, irse guapísimas, así como se van a los matrimonios, a las fiestas de 15 años y a cualquier reunión que Dios tenga. ¿Por qué a la iglesia no van así? Así es. Eso es de... No, pues O sí. sea que esta ¿Dónde? iglesia tiene como 1000 personas entran en esta iglesia y siempre le ponen en iglesias donde él enseña la catequesis y todo el tiempo es ocupado. Y con te va muy bien, quiera que va, porque eso retorna en gracia. Pero sí he Claro que observado también que ocurre lo contrario. Hay fieles que rechazan, porque acá donde yo vivo ha habido como un renacimiento en dar la comunión arrodillado. Y cada vez más las iglesias incluso están poniendo el reclinatorio todo el frente de vuelta. Y las personas van y nos arrodillamos felices, ¿no? La mayoría.
Pero tú ves que algunos van parados y lo reciben en la mano, no se arrodillan. Y está bien, Sí, sí. pero poco a poco van capturando más y más. El rezo también, de San Miguel Arcángel al final del rezo y ciertas cositas que hay un esfuerzo para corregir errores. Eso es muy importante. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos por sus contribuciones. ¿Alguna otra pregunta, hermanitos? Bien. Entonces, Hermanita, disculpe, que sí. quiero acotar algo adicional. Yo hablé con un padre en otra iglesia también por eso, por lo de la hostia suministrada por los ministros. ¿Mm? Y él me dijo que debía sentirme tranquila porque realmente que las manos de los ministros son manos consagradas. No es como que si yo fuese a dar la misa, que yo no estoy consagrada, pero ellos están preparados, ellos están instruidos y al final de la preparación pues, que les dan, están consagradas y bendecidas y que debo sentirme tranquila porque son manos consagradas. Así me dijo un padre de otra iglesia. Bueno, no son manos consagradas, hermanita. Las únicas manos consagradas son consagradas por el obispo y al sacerdote, pero tienen autorización del obispo a hacerlo, ¿ya? No creo yo que sean manos consagradas. No estoy segurísima de eso de allí. En todo caso, ellos tienen autorización para hacerlo y les dan preparación y entrenamiento. Em, y yo entiendo que, bueno, cuando hay miles en una misa, es imposible que un solo sacerdote, porque hay una gran escasez de sacerdotes, lo haga, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo voy a una iglesia donde habrán unas 500 personas el día domingo. Y ese sacerdote se da toda la comunión, casi todo el mundo arrodillado en la boca de todas esas personas. Y no le toma mayor tiempo, porque Gloria a Dios. sí, él ha puesto allí los reclinatorios y él va tin, tin, tin con el monaguillo que va llevando la patena y regresan y van y creo que hacen como más o menos calculo yo, han de ser unas 30 personas en cada ida y venida. Y rápido, de repente ya se acabaron todos. Y me encanta porque uno tiene más tiempo para conversar con el Señor. Esa es la verdad. Pero de todo vemos y ellos siguen siendo de todas maneras quienes regulan la situación en sus parroquias. Y vemos cosas muy hermosas y cosas muy extremas. Y tenemos que nosotros como apóstoles de los últimos tiempos es no criticarlos, no juzgarlos, reparar y ver si de alguna manera pedirle a Dios en la oración por la santidad de ese sacerdote que la necesita más que ningún otros, que están haciendo las cosas correctas, ¿ves? Porque a veces tenemos la tendencia, yo me voy a ver con él porque él es bien bonito, me gusta cómo da la comunión, me gusta cómo habla, pero dejamos abandonado acá al que está ahí con grandes dificultades atacado por el enemigo. Y en realidad es por el que más tenemos que rezar y acompañarlo. Esa es la verdad. Eso es lo que yo creo que nuestra Madre Santísima haría, es mirar a ese hijo de ella que está más complicado y renuente como todos los hijos en la familia, ¿no? Y no con el hijo que todo lo hace bien y vamos bien. Tal vez ese necesita menos atención que este otro que está teniendo estas dificultades. Y así pues, seguir amándolo. En algún momento todos van a entender la verdad. ¿Ya? Y allí, cuando llegue ese momento, todos vamos a ser felices. Uno, en unidad. Bien, queridos hermanos, vamos a agradecer a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima por todas las cosas que puso en nuestro camino hoy, con esos llamados de amor hermosísimos y toda la enseñanza recibida. Seguiremos con la Santa Misa. Eh, es largo el camino todavía, porque el Señor ha puesto en mi corazón que hagamos una revisión más allá.
hablando con el hermano Manuel de Jesús y el padre Teófilo, pues que estamos haciendo esta catequesis sobre la misa, ahondar un poco más profundamente para que este pequeño grupo de apóstoles quede bien entendido en lo que significa la misa y podamos vivirla, darle consuelo al Señor y reparar apropiadamente y más que nada estar claros de cómo tenemos que ayudar a nuestros hermanos en su momento dado. La restitución de la misa como corresponde, que tiene que ser de rodillas. Va a ocurrir. Solamente tengamos paciencia y perseveremos. Sin empujar, solamente ser ejemplo nada más. Porque si ustedes se dan cuenta, si ustedes van, llevan una buena vida dentro de la iglesia, no causan problemas, pero van calladitos y reciben su comunión de rodillas, eso va formando un impacto en el sacerdote. Porque lo va viendo y él tiene que sentir que esta persona está buscando la santidad. Él lo hace por amor a Jesús, no lo hace por molestarlo a él. Lo hace por complacer al Señor. Entonces, pues, lo hace como lo haría la Madre Santísima. Conclusión, no hay error. Y eso es lo que tenemos que dejarles ver a ellos. Paz y alegría en Jesús y María. Nos vemos mañana, queridos hermanos. Paz y alegría, hermanita. Gracias. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones para todos, hermanos.